estamos ahora mismo haciendo los modelos. Entonces habrá un modelo para cada finca, de tal manera que cuando tú miras al principio solamente tendrás que hacer análisis al principio de poner la explotación en marcha, y luego después ya cada año solamente tendrás que hacer una pasada de dron y luego hacer pues la correlación suficiente como para que ya no tengas que hacer más análisis de laboratorio, con lo cual es muy ecoeficiente porque gastas mucho menos cantidad de productos químicos para hacer los análisis, es mucho más rápido y es muchísimo más económico. El proyecto consiste en la adaptación al cambio climático de la agricultura de secano mediterránea. Dice, ¿por qué cogimos este sector? Pues este sector precisamente para la adaptación al cambio climático es muy importante porque resulta que es uno de los más afectados por el problema del cambio climático y por la gran desertificación que existe en la zona del Mediterráneo sur, por ejemplo, como es la región de Murcia. La región de Murcia es una de las regiones más desertificadas de Europa, que sin lugar a dudas se va a ver tremendamente afectada por el cambio climático y ya se está viendo. Entonces, hay una necesidad imperiosa de adaptarnos a ese cambio. Dice, no solamente nos vamos a adaptar a ese cambio, sino que además la agricultura puede ser desde un foco emisor a ser un foco de secuestro de carbono. Entonces, ahora mismo es necesario bajar el CO2 que hay en la atmósfera. Como no es suficiente con las medidas que se están tomando actualmente, creo que el suelo puede ser una solución precisamente ahora en este punto inicial para que haya un secuestro de carbono y se esté bajando la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Y al mismo tiempo, pues para poner en valor estas tierras que sin lugar a dudas, si las dejas, están totalmente degradadas. Y estas parcelas concretamente donde estamos experimentando son parcelas que estaban totalmente degradadas y abandonadas, nada productivas, y entonces eso iba causando cada vez más una compactación del suelo y por tanto una mayor erosión y una falta de gestión del agua para que no pasara a los acuíferos. Si el suelo se compacta, el agua no pasa al acuífero, y si no pasa al acuífero, pues el acuífero no se puede recargar. Entonces, es fundamental este tipo de actuaciones. Y al mismo tiempo, pues la despoblación que hay en todo este tema, nosotros ya nos dimos cuenta en el año 2017, cuando comenzó el proyecto, pues nos dimos cuenta que efectivamente había que fijar población al territorio. Es muy importante que para la adaptación al cambio climático, lo más importante de todo es que haya población que esté fijada a un territorio, que seamos capaces de que viva la población de ese territorio, porque si no, si abandonas el territorio, empieza la desertificación y entonces pues es un círculo vicioso que cada vez se aumenta más la problemática con el cambio climático. Si antes no había nada, estaba totalmente abandonado y además había almendros secos, totalmente secos, y lo que intentamos es que se recupere. Pero además nosotros, como estamos en la iniciativa internacional, que es la iniciativa 4x1000, que es lo que se aprobó en el Congreso de la COP25 de París, y bueno, ese 4x1000 significa que la materia orgánica que hay en el suelo, todo el sistema de adaptación se basa en que aumentes la materia orgánica que hay en el suelo. Entonces, para aumentar la materia orgánica que hay en el suelo y al mismo tiempo que los árboles puedan producir, pues lo que hacemos es tratar de poner la materia orgánica que hay y aprovechar toda la materia orgánica que pueda haber por los alrededores y incorporarla al suelo. Pero si no es suficiente con eso, también le ayudamos plantando entre los árboles, en todo lo que son las calles, se planta cereal con leguminosa, que luego después, en la época antes de que se seque, antes del verano, ahora mismo ya está, como es después del verano, ya está enterrado, porque lo más importante de todo es todo el cereal que se planta y las leguminosas se entierran en el suelo, con lo cual estamos aumentando la cantidad de carbono que se ha secuestrado y además nitrógeno que se ha captado de la atmósfera por las leguminosas. Entonces, con eso es suficiente para que el suelo aumente el 4x1000. Entonces, les puedo decir que en esta finca concretamente que estamos, no solamente se ha aumentado el 4x1000, sino que en algunos momentos se ha duplicado.
Con lo cual es perfectamente posible el hacer una adaptación, además basada en ecosistemas, donde se pueda aumentar el 4 por 1000. Lo de basada en ecosistemas es porque, aparte de que se haga el cultivo, que se hace un cultivo tradicional totalmente, con la única diferencia de plantar entre calles, sin problemas de que llegue esas calles de plantación lleguen a los almendros para que no les quiten humedad, pues aparte de eso lo que nosotros hacemos es en todas las zonas perimetrales y también seguimos manteniendo bancales con ribazos. En los ribazos siempre hay plantaciones. Con eso lógicamente entraríamos para valorizar, que es lo que estamos calculando ahora mismo, es cuánto se puede captar cada año y cómo habría que pagarlo eso al agricultor, porque sin lugar a dudas, claro, son prácticas que cuestan un dinero, ese dinero alguien lo tiene que subvencionar y entonces, bueno, pues estamos viendo diferentes fondos y además que últimamente con haber tenido lo del carbon farming que acaba de salir, son unas directrices europeas, pues lógicamente el carbon farming lo que dice es precisamente eso, que al agricultor se le puedan invertir en compensación de emisiones. La agricultura pueda ir a compensación de emisiones, pero nosotros vamos un poco más allá. No solamente queremos que se valore la compensación de emisiones de CO2, sino que este suelo antes estaba totalmente, absolutamente como una piedra y entonces no, estaba compactado, no estaba dando servicios ecosistémicos, por ejemplo, para que se llenaran los acuíferos, había perdido fertilidad, había perdido valor económico porque no producía. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que no solamente haya una compensación por las emisiones de CO2, sino que haya también una compensación por los aumentos de servicios ecosistémicos que está prestando ahora mismo este suelo a la sociedad. Una de las aportaciones importantes de este proyecto para todo lo que son los temas de cuantificación del carbono y verificación, que es la metodología que se está empleando. La metodología que se emplea en las prácticas agrícolas para ver el efecto que están produciendo es que nosotros tomamos siempre la línea base del primer año antes de hacer nada. Entonces, a continuación, se van tomando datos en años sucesivos y monitorizando. Entonces, lo que se va a ver son los impactos transformativos que se van produciendo. Porque, claro, para luego después poder pagarle al agricultor por lo que ha sucedido, primero hay que saber medirlo, ¿no? Entonces, la forma de medirlo, una de ellas es tomar muestras de suelo, en plan de tomar muestras de suelo y analizar la materia orgánica que tiene el suelo y la fertilidad en laboratorio, pero claro, eso hay que coger un gran número de muestras y para fincas grandes es muy complicado y cuesta mucho dinero. Entonces, lo que hemos hecho es ver la relación que puede haber entre lo que son los datos de laboratorio y los datos que se pueden coger a través de un dron con una cámara de infrarrojos o una cámara multiespectral. Entonces, en esa relación es lo que estamos ahora mismo haciendo los modelos. Entonces, habrá un modelo para cada finca, de tal manera que cuando tú midas al principio solamente tendrás que hacer análisis al principio de poner la explotación en marcha y luego después ya cada año solamente tendrás que hacer una pasada de dron y luego hacer pues la correlación suficiente como para que ya no tengas que hacer más análisis de laboratorio, con lo cual es muy ecoeficiente porque gastas mucho menos cantidad de productos químicos para hacer los análisis, es mucho más rápido y es muchísimo más económico. Creo que eso puede ser un buen método. Bueno, pues la función del dron es coger imágenes de las diferentes fincas que tenemos. Tenemos que recordar que el proyecto está integrado por 4 fincas experimentales y en cada una de ellas tenemos diferentes medidas de adaptación. Pues bien, con el dron se contribuye a evaluar el grado de consecución de los objetivos del proyecto. Para ello lo que hacemos es volar a una altura determinada, marcamos un plan de vuelo, se ejecuta, el dron vuela por la totalidad de la parcela y obtiene 2 imágenes. Una imagen
RGB, que nos sirve para ver la parcela con alto grado de detalle y poder hacer una clasificación del terreno, y otra imagen donde la cámara lo que capta son reflectancias, y con esas reflectancias lo que elaboramos son modelos matemáticos que correlacionamos con los datos de análisis que se realiza en suelo, análisis de laboratorio. Con esas correlaciones se puede obtener la cantidad de carbono en el total de la parcela, y de esa manera sabemos la contribución exacta de cada uno de cada una de las medidas de adaptación. El plan de vuelo es una herramienta que nos permite determinar la superficie de vuelo, la velocidad de vuelo del dron, la altura, incluso la inclinación de la cámara. De esta manera nos aseguramos de que vamos a volar toda la parcela, el conjunto de la parcela, sin dejar ninguna zona sin volar. ¿Vale? Pues otro de las plantaciones que se han hecho ha sido la de algarrobo. El algarrobo se plantó a la misma época que los almendros que hemos visto, pero sin embargo el desarrollo que tienen para la captación de carbono, lo que es en la planta, es enorme, y además ahora mismo pues también el precio de la algarroba puede ser muy importante, con lo cual pues eso nos dice que no solamente sirve para la mitigación del cambio climático y la lucha contra la desertificación, sino que también desde el punto de vista de la parte económica pues es muy interesante. El algarrobo va a ser una de las plantaciones que vamos a recomendar dentro de lo que es el cultivo de adaptación al cambio climático. Entonces, nosotros, como os comentaba antes, pues se trata de hacer una plantación que esté equilibrada con el medio natural. Por eso no solamente se plantan las zonas de vegetación, sino que también se plantan las zonas de islas, que es lo que dejamos con vegetación natural, que es lo que vamos a ver ahora. Y además también vamos a ver plantación de olivo, porque lo que se está viendo de plantaciones en todas las parcelas son en esta olivo, algarrobo y almendro, en otras son en la de Moralejo, que está en Caravaca, es cereal, y luego después hay otras en Nogalte y en Siquena, que son las que se están tratando con una planta de tratamiento de compost, que una mini planta, también es un modelo experimental que se está haciendo para una zona muy pequeñita, y es el compost que se produce con todo lo que es la materia orgánica que se está creando en la granja y en las fincas de alrededor, y los restos de poda, es lo que se está poniendo en las fincas de Siquena y en las fincas de Nogalte. Y en Nogalte y en Siquena lo que hay fundamentalmente es almendro. Pero vamos, se está tratando de alcanzar el máximo posible del cultivo que se está tratando en esta zona. En esta parte, tenemos la finca que está con cultivo de almendros y tal, pero aquí también tenemos una plantación que se hizo de albardín, de esparto, o sea, todo lo que es un ecosistema de una zona árida y semiárida, pero sobre todo árida, de tal manera que está frenando la erosión, porque esta parte, con las pendientes tan fuertes, pues se está frenando muchísimo la erosión. Prácticamente en esta zona se ha retenido, y aquí estamos tratando de ver precisamente qué cantidad. Bueno, por supuesto que lo que más retiene de todo es el esparto, y además el esparto es una de las plantas que no solamente lucha contra la erosión, sino que capta muchísimo carbono. Entonces capta carbono no solamente en la parte externa de la planta, sino también en todo lo que es la parte del enraizamiento, que es muy profundo. Entonces ese enraizamiento profundo pues es muy interesante, porque es un carbono que ya está metido dentro del suelo. Y uno de los pilares importantes de la adaptación basada en ecosistemas es que no se utilizan fitosanitarios para fumigación, sino que se fomenta la biodiversidad. Efectivamente, lo que se ha conseguido con toda esta vegetación natural que tenemos alrededor es que haya toda una serie de polinizadores, de insectos polinizadores, y toda una serie de aumento en general de la biodiversidad del sistema, de tal manera que pueda haber pues defensores y depredadores de todo lo que puedan ser las plagas que pueda tener el ecosistema, y que
pueda tener toda la vegetación que hemos conseguido de almendros, de